Un cordial saludo. A continuación les queremos regalar una charla sobre lo que a nuestro criterio se presenta como la ecuación de Dios, la relación entre la ciencia de nuestra humanidad y la firma de Dios en el genoma humano. Por supuesto, siempre con mucho respeto y empatía a todas las personas sin importar sus creencias. He tomado como referencia a Francis Collins, cristiano y científico norteamericano, exdirector del proyecto del genoma humano, citando su libro El lenguaje de Dios. Para esto hemos invitado a Herbert y Ruth Proscat del Ministerio Ríos de Vida de Barranquilla, Colombia, y a la doctora Melissa Rodríguez, médico y especialista en cirugía y ciencias médicas, que nos regalen sus opiniones. Por supuesto, este servidor, Leo Gutiérrez, ingeniero electrónico, aficionado a la tecnología, la ciencia y vida más allá de nuestro planeta. Comencemos. Visualízate esto, y lo voy a leer porque yo no tengo tan buena memoria. Estás en una sala con una consola que tiene miles de diales y controles, parecida como a la cabina de un avión. Para que la vida exista, cada uno de estos botones, diales, deben estar ajustados a una posición perfecta. Basta con mover uno solo de esos controles y las estrellas se vendrían abajo o los átomos se desintegrarían. Voy a comenzar con ustedes y la primera pregunta es sobre Dios y las leyes del universo. ¿Es Dios un matemático? Si el lenguaje del universo es la matemática y esa matemática es perfecta, ¿podemos encontrar al autor en la educación? ¿Herbert? Bueno, Leo, primero que nada, muchas gracias aquí por la invitación, gracias por tenernos en cuenta para tener este conversatorio, este podcast con ustedes tan interesante. Antes que pensar en que Dios es un matemático, la palabra dice, yo voy a lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que Él es el que es. Él es el gran yo soy. Él es el tiempo, Él es el espacio, Él lo es todo. Ya llevándolo a lo que tú me estabas ahí manifestando, en que si todo estuviera totalmente engranado, yo creo de que sí. Yo creo de que Dios, al momento de crear todas las cosas, Él creó el universo, las galaxias, Él es el dueño de todo, ¿verdad? Él es el creador de todas las cosas. Bueno, y ese es precisamente el propósito de esta charla o este podcast que le llamamos o le titulamos La ecuación de Dios, sí, ¿verdad? Y no es por encasillar a Dios en una ecuación, ni sí, por encasillar a Dios, ni por convertirlo en una ciencia en particular. Correcto. Es porque yo creo, y creo que tú también me manifestaste que crees, que este planeta y este universo es ciencia. Entonces, sí, ¿quién es el mayor y el más grande científico del universo? Él es. Amén. Gracias por la invitación. Y bueno, en cuanto a la pregunta que decías acerca de que si Dios es que el matemático. El matemático, pienso que, como dice él, no encasillarlo solo en eso. Pero pienso que la mente científica o la sabiduría y la ciencia que hay en el universo es demasiado grande como para caber solamente en el cerebro de un humano. Es un conocimiento mucho más allá. Y si Dios permitió que un humano pudiera tener el conocimiento o llegar a esa matemática, simplemente yo creo que es la básica. No es el conocimiento más allá. En la Biblia podemos encontrar y podemos ver, si la estudiamos mucho más a fondo, ahora no tengo los datos precisos, pero es muy numérica. Sí. Es muy numérica. Sí, sí. Es muy numérica. Te voy a decir algo muy sencillo que creo que la mayoría de las personas conocen. La Biblia dice 365 veces no temas. Son 365 días del año. Ahora vámonos a la filosofía. Filosofía con Dios. ¿Son la ciencia y la religión lenguajes diferentes para describir la misma realidad? La ciencia hace parte del conocimiento del hombre. La ciencia fue creada por Dios, pero el hombre, a través del conocimiento, a través del estudio, la descubre. La religión pasa exactamente igual. Tú desconoces todo acerca de Dios hasta que realmente buscas el conocimiento en su palabra. Dios siempre va a existir.
la ciencia siempre va a existir, porque la ciencia fue creada por Dios, el universo fue creado por Dios, todo lo que hoy en día existe fue creado por Dios. El conocimiento de la palabra no se va a dar en las personas hasta cuando no busca ese conocimiento. Perfecto. Igualmente pasa en cuanto a los científicos. Neurociencia de la fe. ¿Qué pasa en el cerebro durante la oración o la meditación? Nuestro cerebro, nuestra corteza frontal, empieza a aumentar la actividad, ya que en el momento que estamos en oración, sentimos un momento donde hay calma, y al haber calma, las hormonas como la serotonina empiezan a aumentar, las catecolaminas, y disminuye el cortisol. El cortisol ahorita muy en boga porque es la hormona del estrés. O sea, porque cada vez que tenemos el cortisol elevado es porque estamos estresados. Pues en el momento de que estamos en oración, sentimos que ese cortisol baja porque aumentan otras. Aparte de eso, nuestro sistema límbico se calma. Entonces, durante la oración pasan muchas cosas. Primero, disminuye la ansiedad, aumenta la sensación de bienestar, cosa que nuestro cerebro se lo transmite a nuestro cuerpo para que sintamos esas sensaciones. Eso es desde el punto de vista genérico, biológico. Y a manera espiritual es prácticamente lo mismo, porque somos emociones. Entonces, sientes esa paz. Y algo que hemos descubierto nosotros y que tenemos la costumbre, que después que oramos, lo que hacemos es mirarnos al espejo. ¿Y qué sucede? Nuestro rostro, nuestro semblante cambia. Siempre tenemos la costumbre, y de hecho le hemos enseñado a la gente, que antes de pasar un momento espiritual así, mírense al espejo. Me ha pasado, yo me puedo mirar en el espejo en momentos que estoy en estrés, de ansiedad, me miro al espejo y me veo yo misma en una situación de angustia. Y luego cuando termino de orar, el semblante cambia totalmente. Y creo que responde o explica lo que tú estás diciendo. O sea, es algo científico, pero es algo espiritual. Muy bien. Yo quiero Ajá. hacer un pequeño paréntesis ahí de todo lo que estamos conversando. Sí, claro. Y quiero llevarlo a algo que está sucediendo justamente hoy, en estos días, en el día de ayer y en el día de hoy. Lo que pasó con el tema del cantante Jesse Jiménez. Jason Jiménez, del cantante Jason Jiménez. Y venía yo conversando con mi esposa acerca de eso. Y yo le decía, mira, porque una de las cosas que él expresa en muchas entrevistas que le hacen es que él tuvo en distintas ocasiones sueños donde él manifestaba que en el sueño se veía accidentándose. Muchas de las cosas que nos pasan hoy día son producto de lo que nosotros hablamos. Si tú empiezas a decir en muchas ocasiones, me siento mal, me siento mal, me siento mal, me siento mal, es una oración, es una frase que está saliendo de tu boca. ¿Qué va a pasar en tu cuerpo? Tu cuerpo de una u otra manera lo va a experimentar el sentirse mal. Claro. Tú estás diciendo esto, yo quiero sentir esto, yo pienso y creo de que esto está pasando en mí. ¿Y qué va a pasar? Tu estado de ánimo cambia, tu semblante se cambia, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra dice que el poder de la vida y de la muerte están en tu lengua, y de lo que hablas comerás tus frutos. De todo lo que tú piensas y hablas, en eso te vas a convertir. Si no te mata alguien, tu cerebro te mata. Si no te mata alguien, tu cerebro te mata. Y literal es como con los pacientes. Hay pacientes donde dicen, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, y no puede. Y es una enfermedad tonta que en realidad no le va a causar limitación ni la muerte. Entonces todo está lamentablemente en lo que deseamos ser. Si decidimos en nuestra mente que vamos a morir, sí. Lamentablemente suena feo, pero es así. Hay que tener cuidado con lo que se declara en voz alta. Exacto. Ahora, hace un par de días estábamos conversando, que es un tema que me apasiona. No voy a profundizar mucho, solamente lo voy a resumir o a sintetizar en unas cuantas frases para darles algo más que pensar que otra cosa, ¿no? Lo que hablábamos de la interconexión. Yo creo que todos los humanos estamos
interconectados, como nuestro cerebro está interconectado por millones y millones y millones de conexiones neuronales. Los seres humanos todos, y no solamente los seres humanos, todos los seres de la creación del reino de Dios, que no es solamente el planeta Tierra. Lo que pasa es que nosotros somos tan, ¿cómo te digo? Tan arrogantes que pensamos que somos los únicos, el único planeta que este pedacito de tierra, Dios dijo, aquí vamos a hacer, aquí esto es. No, somos uno de los tantos planetas del reino de Dios y eso lo creo yo. No lo tienen que creer ustedes, eso son locuras mías. Pero sin embargo hay mucha gente que también cree en vidas y civilizaciones en otros planetas que también fueron creación de Dios. Entonces, ¿a dónde voy? Si nosotros tenemos todas esas conexiones neuronales y todas esas conexiones que no entendemos porque nuestro espectro o nuestra conciencia no nos permite verla, ¿cierto? Porque nosotros podemos entender lo que nuestra conciencia nos permite ver. Estamos cableados para creer, estamos cableados para adorar, lo que habíamos hablado, cuando tú vas a una tribu o a algún lugar donde nunca han visto civilización. ¿Qué es lo que tenemos en común todos los seres humanos? Que desde que nos despertamos a la vida, adoramos algo. Sí. Algo, alguien. No todos adoramos el mismo Dios, ni todos adoramos un Dios. Hay personas, hay tribus que adoran el sol, que adoran un árbol, pero eso viene embedido en nuestro ADN. Sí. ¿Estamos cableados para creer? Mira, más que cableados para creer, nosotros somos guiados por tradiciones. Si tú naces en un hogar donde la tradición es católica, digamos que tu creencia se convierte en una creencia católica. Si tú naces en una tribu, ¿verdad? En el Amazonas, qué sé yo, vas a creer en la Pachamama, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Todas digamos, las creencias son impuestas. Pero, volviendo al tema de la interconexión, de lo que tú hablabas, que si nosotros nacemos con esa molécula de adoración, efectivamente, nosotros, la palabra dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, nuestro espíritu ya vino con esa imprenta de adorar. Y yo creo que para hablar acerca de eso, en lo que nosotros creemos, tendríamos que irnos al inicio, desde cuando todavía no se había creado al hombre. Sí. Tendríamos que hablar desde lo que dice la Biblia que pasó en el cielo. ¿Y por qué en el ser humano tiene que haber eso? Lo que pasó en el cielo antes, la guerra, pues digamos, tendríamos que hablar del inicio cuando Dios creó al ángel más bello, que era Lucifer, si has leído, ¿verdad? Que era el ángel de luz y él era el ángel de la alabanza, él era el director de la alabanza del cielo, pero él quiso creerse más que Dios, ¿verdad? Y cuando él se fue, que se rebeló contra Dios, ¿verdad? Hay misterios que todavía no conocemos que se rebeló contra Dios, se llevó la tercera, cuarta parte de los ángeles del cielo, que eran de la alabanza. Entonces, nos puso aquí en la tierra y creo que todos vinimos con ese ADN o esa partícula de ADN en nuestro interior de que necesitamos alabar al Señor porque está en nosotros, porque el propósito principal de eso, no solo aquí en la tierra, sino en el cielo, y de hecho nosotros sabemos que lo que vamos a hacer en el cielo es alabar al Señor. Adorarle. Adorar al Señor va a ser eso, es que el propósito principal era llenar ese espacio que está ahí, pero sin obligación, sino voluntariamente. O sea, pienso que nosotros fuimos creados para eso. Sí. Ese es el propósito principal. Y fíjate que ahora que tú acabas de dar esa explicación, tocaste sin saber el siguiente tema. Okay. Que el siguiente tema es el lenguaje de Dios y el mapa de la vida. La firma de Dios, que es el genoma humano, lo que tú dijiste, el genoma humano, el ADN, que es más que una simple base de datos biológica, se presenta como una obra maestra informativa que sugiere una inteligencia subyacente a la materia. Fíjate que ya tú lo explicaste sin necesidad, por eso voy a resumir la explicación porque ya tú la diste, ¿no? Pero para sustentar esta idea, me gustaría recomendarles también a un autor y exdirector del proyecto del genoma humano, Francis Collins, y es autor de un libro que se llama ¿Cómo habla Dios? Es súper interesante. A ustedes les va a encantar, porque de hecho Francis Collins es cristiano, pero además es científico.
Más interesante no puede ser, se los recomiendo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿puede una instrucción tan compleja, estamos hablando del genoma humano y el ADN, y precisa surgir únicamente del azar? Ahora me la vas a contestar, pero primero yo quiero hablar un poquito sobre el ADN. Esta pregunta la voy a dejar para después de esta explicación que nos va a dar la doctora sobre la parte científica del ADN, ácido desoxirribonucleico. Doctora, el ADN como código de información. Pues como le dijiste, el ADN es la base de todos los seres vivos. El ácido desoxirribonucleico viene con pares de adenina, tiamina, citosina y guanina. Ellas a su vez se interconectan para formar este mismo ADN. ¿Qué pasa? Que cuando hay fallas en las conexiones de donde está cada una de ellas, pasan las malformaciones congénitas, pasan trastornos genéticos, etc. Eso es la base de la genética a grosso modo. Después de esta explicación, vuelvo a la pregunta. ¿Puede una instrucción tan compleja, de hecho te faltó decir que tiene 31 millones de ACTG? Bueno, explícalo, que si nosotros estuviéramos leyendo el genoma humano en voz alta, duraríamos 31 años sin parar para leer una sola fracción de ese genoma humano de nosotros, 31 años sin parar. Bueno, tremendo. Entonces, habiendo dicho eso... Eso sí no está mal ubicado y entonces... no, ya sí, ya... No, sí, ya tiene, ya hace otra cosa. Ahora, todas esas instrucciones tan complejas pueden surgir únicamente del azar. Obviamente sabemos la respuesta. La respuesta es no. Sí. ¿Verdad? Sí. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque somos una creación. Correcto. Entonces, ¿cómo miras tú el genoma humano desde el punto de vista espiritual? A ver. Yo qué te puedo decir. Gracias. Ajá. Gracias porque me hiciste dar cuenta que definitivamente Dios es tan maravilloso, Sí, que es mucho más grande que lo que mi mente en algún momento pudo entender. Que hablar con gente que tenga conocimiento de eso me hace darme cuenta que, o sea, ¿qué te digo? Wow, Dios es maravilloso. Definitivamente increíble. es una sabiduría tremenda, que te voy a decir algo que yo me quedé corta en mi pensamiento, en mi creencia, me quedé corta, sí, que Dios es muchísimo más grande de lo que de pronto yo creía. Bueno, y otras de las cosas que retomando la palabra, me acordé ahora que del tema de la alabanza, de que si nacimos para adorar o para creer en algo, y pienso que me acordé de algo, y es que la palabra dice: todo lo que respira alaba a Jehová. sí. Y las palabras llave, el nombre de Dios llave, está escrito cómo en el ADN. se pronuncia como respirar, es decir, cuando cada vez que tú respiras, y sabes que está escrito, está codificado en el ADN. Estás alabando al Señor. Entonces, yo pienso que, retomando la pregunta anterior de que si lo religioso y lo científico podrían definir algo, pienso que quizá en tiempos antiguos no, pero yo creo que en este tiempo está más que demostrado que no necesitas solamente creer, puedes demostrar con todo lo que tú has dicho científicamente que Dios existe y que eso no pudo haberse creado solo, ni con la teoría del Big Bang, ni nada por el estilo. Lo tuvo que haber creado un ser superior. Absolutamente. Mira, eso es lo que las máquinas tan complejas no se hacen al azar. Sí, total. Yo hablaba con Leo antes de que comenzáramos el podcast. Estábamos ahí conversando de cositas y una de las cosas que tocamos fue este tema. Porque sería irrelevante y sería muy atrevido creer de que no hay alguien superior que pudo haber creado todo si el solo hecho de crear a algo tan complejo como el ser humano, ya eso tiene que tener una relevancia total y absoluta. Yo le decía a Leo, ¿cómo explicas de que el ser humano, todos sus órganos vitales están protegidos por algo que es realmente resistente? El cerebro por el cráneo, el corazón por las costillas,
por el tórax, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el mundo entero no hay alguien que tenga tu huella digital No, no. Así es. Ujú. parecida a la tuya. No. No hay alguien que tenga el iris tuyo. Ujú. Totalmente. Voy a rápidamente a citar una frase de Francis Collins del libro. Cuando aprendemos algo nuevo sobre el genoma, siento un sentido de reverencia. Estamos vislumbrando una pequeña parte del plan de Dios. Cuando un científico descubre algo, siente un momento de alegría porque entiende algo que nadie más sabía. Pero también siente una conexión con el Creador porque está leyendo sus pensamientos. Fíjate tú. Wow, Tremendo. Increíble, ¿verdad? tremendo. Tremendo, tremendo. ¿Opiniones, comentarios? Mira, tratar de definir la ciencia y compararla con la religión es tan complejo. Sí. Es tan complejo como discutir política con deportes. Es correcto, sí. Es como creer Ajá. que en un clásico de Barcelona-Real Madrid, los barcelonistas van a aplaudir Ajá. ¿cómo es que se llama? El gol de Mbappé Sí. en el Real Madrid. En el Real No Madrid. sé nada de fútbol. Creo que sé más de religión que de fútbol. Pero Estamos viendo el partido. sí, pero ¿sabes una cosa? Y la fe se compara con una semilla. A cada cual se le dio una medida de fe, ¿verdad? Pero esa medida de fe no es una cantidad. Tanto la ciencia como la religión van ligadas la una a la otra. Excelente, excelente. Yo- ¿Algunas palabras de Yo cierre? siento como médico y como especialista en cirugía que tengo respeto y temor a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que con el conocimiento que lo he ganado por mis estudios, gracias a ese apoyo que he sentido con Dios para seguir adelante, pienso que cada vez que voy a hacer una cirugía, le digo, Dios, voy contigo, Sí, acompáñame. Pero allí es donde uno piensa, el conocimiento es poder. Y no mal usarlo, sino bien utilizarlo. Muy así bien, es, muy así bien. es, así es. Ruth, ¿algunas palabras de cierre? Bueno, la última frase que dijiste, algo se me venía a la mente y recordaba la palabra, lo que dijiste en la frase que dice que el científico se alegra porque Ajá, correcto. Léeme la última parte que dice. Cuando, perdón. En la última. Ah, ok. Que cuando un científico descubre algo, siente un momento de alegría porque entiende algo que nadie más sabía, pero también siente una conexión con el Creador porque está leyendo sus pensamientos. Ah, se me Dice, eriza la ¿sabes qué? piel. ¿Sabes qué Fuerte. pienso? Y voy a la palabra que dice que los pensamientos de Dios son como la arena del mar. El genoma humano, 31 años para leer siquiera una sola, imagínate. O sea, Una parte. es una No sé. cosa que no se llega a la, o sea, no, es muy limitado para la mente humana. Excelente, Entonces, bueno. yo cierro con eso. Y antes de irnos, yo quisiera que ustedes se tomaran un segundo para que invitaran a todas las personas que nos están escuchando, que ya sé que estén en Barranquilla, en Colombia, a su iglesia, ¿no? Aprovechar Sí, claro. esta oportunidad. Claro que sí. En Barranquilla, Colombia, en el barrio Caribe Verde, están cordialmente invitados todas las personas que nos estén viendo a través de esta plataforma. Todas las personas que nos estén viendo a través de esta plataforma están cordialmente invitados. Si quieren saber más acerca de nuestra comunidad, también pueden dejarnos ahí un En los comentario. comentarios vamos a poner el Instagram y las redes sociales de Ruth y de Herbert. Y de mi parte, les agradezco muchísimo la atención. Por favor, aprendan mucho, crean mucho, yo creo en todo y sobre todo seamos respetuosos. Seamos Gracias. respetuosos con los comentarios, seamos respetuosos con el conocimiento. Gracias, Herbert. Gracias a ti, por tu Leo. tiempo. Gracias, Ruth. Gracias, Gracias, Nelly. doctora. Muy bien. Muchas gracias.